de nuestro compañero Manuel Conde. Muy buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo a don Álvaro Albero Hijo, que siempre nos despierta con sus comentarios, siempre de interés, siempre puntuales y siempre actuales. A este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio, un fuerte abrazo a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, al equipo técnico y al pueblo sobre todo, que siempre nos dispensa su atención en este programa, el número 1 de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, en este 3 de marzo hay muchos temas de que hablar. Yo quisiera primero referirme a la operación Discovery que llevó a cabo en el día de ayer el Ministerio Público, una acción que involucró a más de 400 personas entre fiscales, policías y técnicos. Una operación conjunta con el FBI y que se realizó en diversas ciudades, en Santiago, Puerto Plata, La Vega y concomitantemente en la ciudad de Nueva York. Esta operación Discovery trata sobre delitos de alta tecnología, implicó extorsión sexual y económica y el robo de identidad, sobre todo a ciudadanos de origen estadounidense. En ese proceso, el Ministerio Público incautó más de 19 millones de pesos, más de $400,000, 30 vehículos de alta gama y 300 equipos electrónicos. Es una actividad, es una acción del Ministerio Público. Eso incluye a los tarjeteros también. Al parecer tenía ahí varios, no tengo los detalles de si se expandía a esos delitos. Lo que me gustaría saber si eso incluye el fraude bancario con tarjeta de crédito. Porque eso es uno de los grandes fraudes mayores que se hacen aquí y veo poca judicialización. No, hay muchas acciones. Lo que pasa es que a veces los bancos deciden no ir más allá. Por eso que te lo estoy diciendo. Sí. El tema no es por el trabajo que haga o no haga el Ministerio Público. El tema es también que de manera indirecta también el sistema financiero de la República Dominicana promueve, porque no quiere, por un tema de imagen, llevar a juicio a estos individuos y terminan ellos saliendo sin ningún tipo de problema. Y lo que hace entonces de manera indirecta, porque una acción, aunque una acción pública, tiene que tener una instancia privada. El tema que pregunta Felipe, no sé si esto les responde, porque el término chipero, que es una parte de la jerga popular por el tema del chipping, de que casi siempre el fruto de los robos se compraba en artículos de importación. Miren, en la comunicación oficial decía que la presunta red se dedicaba al ciberdelito a través de call centers, la extorsión sexual, extorsión económica, el robo de identidad, que es particularmente uno de los aspectos que más dominan estos individuos, sobre todo a través del uso de las claves de perfiles de red social, perfiles que suelen estar interconectados a, entre otras cosas, interfaces del acceso al crédito de las personas, incluyendo agentes del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos, dice la fuente. Así que creo que por los tipos penales que se cita, código artículo 59, 60, 258, 265, 266 del Código Penal Dominicano, es muy posible que los imputados, que son un grupo enorme, podría también allí estar algunos de los llamados chiperos. Ojalá sea así. Y como es una instancia pública, yo ahora lo que espero es que el Ministerio Público, independientemente de la bonomía del sistema bancario de la República, del sistema financiero de la República Dominicana, que no le gusta eso, porque ellos prefieren, por un tema de imagen, Conde, no le gustan irse a los juicios de fondo y prefieren negociar o que esos muchachos se vayan para su casa con todo su dinero. Entonces, esto es darle, vamos a decir aquí, un reconocimiento al Ministerio Público. Ha cumplido de forma apropiada con su función de persecución en estos crímenes y delitos que tanto afectan a la sociedad dominicana. Otro tema que quisiera abordar, y es un tema que ha estado presente en la mesa de debates en el día de hoy, es lo que ocurrió en el día de ayer en el Consejo Económico y Social, especialmente la decisión de la oposición política de retirarse de la mesa del diálogo en todo lo atinente, si hay que circunscribirlo, tal y como ellos lo hicieron, a los temas que versen sobre la Constitución o la reforma constitucional. Con relación a este punto, quisiera ver el asunto desde el punto de vista de la forma y luego del fondo. En cuanto a la forma, entiendo que la oposición política erró. Lo primero es por haber hecho un desplante
a un escenario político de tanto respeto, un espacio que sea abierto como un foro de discusión de ideas y en el que efectivamente, a pesar de que se retiraron, aprovecharon el escenario para decir cuál era su punto de vista. Entonces, esta jugada histriónica, estratégica... Nada más le dieron 5 minutos a cada uno. Y yo entonces, en ese escenario, cuando se apertura el debate, que de acuerdo al orden, se establece una exposición de 5 minutos, cada uno de ellos hicieron su exposición, hicieron su planteamiento, se pararon y se fueron, porque si yo no estoy de acuerdo con una modificación constitucional y ya fijé mi posición, yo no hago nada en ese lugar. Entonces no fue un desplante, porque ellos fueron a la reunión y lo que hicieron fue que plantearon su posición en el marco de esa discusión. Desde mi punto de vista, reitero, y respeto tu punto de vista, fue un error de esos 3 partidos que hicieron ese planteamiento. Primero plantearon su punto de vista, usaron ese foro de forma bastante extendida, porque leyeron un documento bastante largo, y a pesar, en el caso de la participación de Dantes en representación del Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de la advertencia del coordinador de que ya se había vencido el tiempo, le dieron la oportunidad de expresar todo el contenido, verter todo el contenido de sus posiciones con relación a esa reforma constitucional. Creo que fue un desplante innecesario, fue una jugada que demuestra, Felipe, que demuestra, lamentablemente, y yo he sido un defensor 5 aquí, minutos son suficientes para tú debatir un tema de tan forma importante como consistente, he sido consistente en defender el derecho que tiene la oposición de hacer oposición, porque ese juego natural de la democracia tenemos que aprender a vivirlo. Esas expresiones de la oposición siempre son necesarias, pero este tipo de manejos, estos desplantes, desdicen mucho de la capacidad del diálogo de esa oposición que se está negando y se está cerrando a continuar un debate que sigue abierto. Pero a pesar de que ellos se retiren. Son suficientes para un partido político discutir un tema como lo planteado por el Poder Ejecutivo en una reforma constitucional. Usted se ha centrado en los 5 minutos. Al fin de cuentas, ese debate continúa, seguirá en el tapete, seguirá en la mesa, y al fin de cuentas ellos se pierden de continuar el intercambio. Cuando se va al debate, cuando se va a una mesa de discusión, es a exponer ideas regularmente encontradas. No es a encontrar un sí señor, no es a darle anuencia a todo lo que plantea el gobierno con relación a esos puntos. Precisamente es a exponer puntos de vista distintos y tratar de buscar los puntos comunes para abordar el tema que se está discutiendo. En este caso, la reforma. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Bueno, pues manténgase en el foro, plantee su punto de vista y al fin de cuentas el foro llegará a su conclusión, porque eso muestra intolerancia. Una intolerancia que lo llevó a ese partido de oposición, especialmente al PLD, a salir del poder. Y hoy desde la oposición, si bien, reitero, yo soy un defensor de la oposición y de la facilidad que en un sistema democrático debe brindársele a esa oposición para expresar sus ideas, pero ellos son los que se están desdiciendo con ese desplante que le han hecho a ese foro en el que se le ha dado la oportunidad de expresarse, y un desplante a la misma sociedad que espera en ellos un representante, una voz disidente en los puntos que sean de interés sobre toda la nación. De manera que se ve su actitud como una actitud egoísta, una actitud populista que no responde necesariamente a los mejores intereses de la nación. Eso con relación a la forma. Y también con relación a la forma, entiendo que han cometido un error estratégico, no el PLD, que se aprovechó de un liderazgo especial que logró en ese foro, y ya lo han hecho 2 veces, sino también la Fuerza del Pueblo y el PRD. El PRD desde hace mucho, ese PRD dirigido por Miguel Vargas Maldonado, que se ha sumado, se ha plegado de manera incondicional al PLD, de manera que ha perdido prácticamente su identidad. Pero a la Fuerza del Pueblo ya se ha mostrado en 2 foros, en 2 ruedas de prensa, confundiendo al mercado electoral al que va destinada su gestión como oposición. Eso es un partido nuevo, tienen que entender esto, que tiene que deslindar cuál es su línea y alejarse de su principal mercado. Su línea es tratar, es lo que entiende Leonel Fernández, líder, ya candidato de ese partido,
tratar de llegar al poder en el 24 y por consiguiente tiene que deslindarse completamente. Mira, es verdad que hubo una alianza en el 20, pero eso fue coyuntural para sacar al PLD del poder. Miren, algo era muy claro. ¿Tú sabes lo que pasó ayer? A las 2 de la tarde a mí me llamaron. Un restaurante que está ahí en Bellavista. No me acuerdo el nombre, pero antes era un restaurante chino, ahora es de otro tipo. Está frente a Teleradio América, ahí en Bellavista. A las 2 de la tarde, ¿eh? El que está en la esquina. Sí, el que está en la esquina. A las 2 de la tarde me llamó un amigo de ahí. Mire, estoy aquí y hay una reunión entre los senadores del PLD y los senadores de la Fuerza del Pueblo. A esa hora ayer. ¿De qué se estaba hablando ahí? Yo no sé, pero supongo que del tema de la reforma. Mira, hay cuestiones que son de estrategia de marca. La Fuerza del Pueblo, hay que recordar que salió por la crisis que se produjo por los alegatos de fraude que tenía Leonel Fernández, muchos dicen que bastante fundado, y que al fin de cuentas le cerraron la oportunidad de ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que su marca, Fuerza del Pueblo, es una marca que ha de robustecerse con esa clientela que forma la estructura del Partido de la Liberación Dominicana. Y en eso era muy claro el profesor Juan Bosch. Siempre dirigía sus ataques al partido del que había salido, porque entendía que ahí estaba un nicho importante de lo que podrían ser sus militantes políticos. De manera que entiendo que en términos estratégicos, la Fuerza del Pueblo primero se notó débil, se notó una fuerza de segundo plano, sumisa a la autoridad y a la impronta impuesta por el Partido de la Liberación Dominicana en esa reunión. Y envía el mensaje de que son todos esos partidos, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana y PRD, parte del mismo paquete. Yo no creo eso. Yo lo que pienso es que los partidos de oposición, los mayoritarios, que son el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, sencillamente están actuando como bloque de oposición. Y eso no es una mala estrategia. Yo pienso que cada uno fija una posición, coinciden en una posición en el sentido de que no están de acuerdo con la modificación y bueno, pues actúan en consecuencia. Pero, Julieta, eso es lo que debe de hacer la oposición. Confunden al mercado electoral porque al fin de cuentas las personas van a decir, bueno, es lo mismo PLD que Leonel Fernández, PLD, Fuerza del Pueblo. Bueno, pero PRD, también PRD, pero el PRD también está ahí. Sería lo mismo entonces, Fuerza del Pueblo, PLD, PRD. El PRD hace rato se sumó al PLD. No, la gente es inteligente, la gente sabe que esas son posiciones momentáneas. ¿Tú estás preocupado por eso? Yo siempre me preocupo, Felipe, aquí lo he expresado, por la democracia. Y una oposición fuerte es importante para el funcionamiento de las instituciones democráticas de la República Dominicana. Estoy observando que el que quedó en segundo, el que quedó en tercero y el que quedó en cuarto están ahora asumiendo posiciones de conjunto frente a temas nacionales. Es por eso que tú estás preocupado. Aquí quiero ser enfático. Lo que se muestra aquí en esta fallida para mí estrategia en cuanto a la forma de política es que solamente responde a intereses particulares, intereses muy egoístas. Porque ¿qué intereses nacionales? Porque ¿qué es lo que se está planteando? Y aquí me voy a los asuntos de fondo. Y lo que la gente inteligente me ha expresado cuando me encuentro con ella en los pasillos. ¿Qué es lo que la gente percibe de esa posición del Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, del PRD? ¿Qué es lo que está percibiendo? Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la razón que motiva la propuesta de reforma constitucional? Sí, ¿cuál es la motivación? El motivo principal de esa reforma constitucional, aquí se ha señalado, aquí se ha dicho, que es darle un blindaje constitucional a la independencia del Ministerio Público. ¿Y qué tiene de malo? Blindar una institución que al fin de cuentas asegura la persecución efectiva de los crímenes y de los delitos. No se está haciendo ahora. Lo que se quiere y lo que espera el pueblo dominicano, los crímenes y delitos contra el patrimonio público. La pregunta es la siguiente. ¿Se está haciendo o no? Escúchame. ¿Tenemos o no tenemos ahora un Ministerio Público independiente? Yo te pregunto a ti. ¿Tenemos o no tenemos ahora un Ministerio Público independiente? No te desesperes, voy para allá. Entonces, pero yo nada más quiero que tú me hagas. Respóndeme la pregunta. Porque eso es lo que ha dicho el presidente de la República en todo su discurso. En ese orden. Que hoy tenemos una justicia independiente. En ese orden. ¿Por qué hay que modificar la Constitución de la República? En ese orden tenemos que decir que la gente como que intuye que hay algo oculto entre esas fuerzas, que hay un pacto oculto. Disminuir el 50% más uno. Eso es lo que hay oculto. Si me permiten terminar, y si me respetan mi derecho de libre expresión en este espacio, yo puedo concluir. Entonces, en ese orden,
se percibe en el pueblo Es que como- no es como estúpido. que te está dando mucho trabajo entender algo tan sencillo. un pueblo, claro, para ti que tiene tus intereses claros, que es muy sencillo. Yo no sé. Un pueblo muy inteligente que no es tonto, está a la expectativa y se está fijando Conde. que hay un pacto, Rosendo, Le que hay voy a- un pacto oculto, Le voy a dar un consejo. un pacto, Mira, la un reforma, pacto de impunidad. Oye, cuando se va a hacer posible consensuar la reforma, cuando el PRM le garantice a los partidos de oposición que no habrá cambios en el porcentaje para ganar las elecciones en primera vuelta. Ahí se resuelve todo. El punto aquí esencial y que ha dado motivo a la reforma constitucional, es un punto que he señalado de forma consistente, que apoyo 100%, aunque no apoyo otros, es el tema de blindar la independencia del Ministerio Público. Y en ese orden se percibe que hay un miedo, que hay un temor que obliga a esa oposición a pactar y que existe un pacto oculto en aras de evitar a toda costa que se produzca ese blindaje constitucional. Y la estrategia que se está visualizando es que desde ya están de acuerdo en tomar el control del poder, que ese es el propósito lógico de toda fuerza política, mantener el derecho que tienen de designar un ministerio público hecho a su medida una vez logren alcanzar el poder, para de esa forma garantizar la impunidad que en el día de hoy no tienen. Eso es lo que está detrás. Eso es lo que persigue el pueblo, lo que percibe el pueblo y lo que particularmente el que les dirige la palabra piensa. Manuel, es una ¿y dónde estrategia, entonces tú dejas? Egoísta. Manuel, ¿y dónde entonces tú dejas la propuesta de que el presidente de la República nombraría al fiscal general por 6 años inamovible y deja entonces a la ley que decida cómo se va a nombrar el procurador general de la República de ahí en adelante? ¿Qué es eso? La respuesta te lo dan ellos mismos al retirarse del debate, porque se han negado a escuchar, se han Pero negado que esa es una propuesta. a expresar su punto de vista. Entonces, en ese orden, reitero, eso responde claramente a esa estrategia. Lo que tienen es miedo. Lo que han visto es que no tienen otra forma de salvarse de las persecuciones penales que actualmente pesan sobre muchos de ellos y otras más que vienen de camino, de la presión social que existe para que se recupere lo robado, para que se persiga la corrupción, para que ese flagelo se termine, sea esa corrupción del pasado gobierno o del actual, sea cual sea. Entonces, esa es la expectativa que se tiene esencialmente de esa reforma constitucional. Ahora, todo eso que se plantea en esa reforma constitucional es bueno y positivo. Bueno, eso hay que discutirlo en ese foro y es irresponsable retirarse. Y en ese orden, quisiera señalar, no comparto algunas de las propuestas. No soy parte del foro, sobre todo aquellas que versan sobre aspectos de reestructuración de las altas cortes. Ahora, hay otras reformas que sí deben hacerse y la inflación no puede ser una justificación para no asumirla. Los problemas del día a día de la República Dominicana no pueden ser una justificación para no realizarlas, porque en el 2010 había problemas también en la sociedad y se hizo una reforma integral de la Constitución. En el 2015 había muchos problemas y la reforma que se proponía en ese momento era una reforma bastante egoísta, solamente respondía al interés del presidente de turno, Danilo Medina, que impuso a golpe y porrazo por todas las vías una reforma egoísta solo con el interés de reelegirse en su posición política. En el 2019 por igual, con todas las adversidades que había de por medio, con todas las problemáticas, no se logró esa reforma constitucional por la presión de la sociedad dominicana, porque por igual querían reformar de manera egoísta la Constitución para postular nueva vez a Danilo Medina como candidato. Y ahí sí se separaron. Ahí la posición de Leonel Fernández fue distinta. Pero en este momento el interés es otro. Y es un interés puramente egoísta que al fin de cuentas solo refleja que lo que quieren es un pacto de impunidad para mantener, una vez lleguen al poder, el control del Ministerio Público y una vez logrado el control del Ministerio Público, asegurar la impunidad. Llévatelo, Cundo.